Prefecto del Baupés. Es un pastor explorador e intrépido conocedor de su territorio. Caminó por la selva y los raudales. Fundador de colegios, pueblos y obras de beneficio común. Se entregó a su trabajo. Como obispo de Buenaventura, la primera etapa, entre 1953 y 1963, se destacó como pastor, emprendedor y promotor de obras como la creación de nuevas parroquias, colegios y centros sociales. Este primer momento de pastor se distingue, al igual que en el Baupés, por su vocación, encarnación y compromiso con el pueblo. Esas tres dimensiones espirituales que introduzco en este momento, quiero que las tengamos presentes. Su vocación, su compromiso y su encarnación, porque son tres dimensiones sobre las cuales Monseñor va a hacernos luego constante llamado a la práctica de esas cualidades y de esas dimensiones espirituales, ¿sí? Que son las que aplica en su evangelización posteriormente. ¿Qué es lo que uno recuerda hoy de ese trabajo? ¿Sí? Bien. Ambas experiencias en regiones de alta pobreza, de etnias indígenas y afros, sometidos al abandono del Estado, al marginamiento y la exclusión social, lo van a impactar en su visión de la sociedad, de la justicia social. Lo hacen cada vez más sensible, preparando su espíritu, que con las enseñanzas del Concilio Vaticano II, su estudio sobre los pensadores de la primera mitad del siglo XX, comuniera a la cabeza padre del personalismo, doctrina filosófica que reacciona al existencialismo nihilista y al materialismo de la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Estas experiencias y las injusticias sociales, producto del capitalismo que oprimía a los pueblos, lo perfilan como gran líder de la Iglesia en el tercer mundo. Bien, entonces, después de tener él esa experiencia en Baupés, bueno, su primera experiencia en el seminario ya como profesor, como sacerdote y profesor, luego en el Baupés y en Buenaventura, dos regiones pobres, abandonadas, con exclusión social, donde él se entrega y hace ese primer ejercicio. Viene la experiencia, decíamos, del Concilio Vaticano II, viene su reflexión sobre estas condiciones de pobreza de estos territorios. Tenemos entonces, quiero mirar rápidamente lo que tiene que ver con el pensamiento y filosofía del siglo XX, el personalismo de Emmanuel Mounier. ¿Sí? Bien, para la primera mitad del siglo XX tenemos, es una época bastante convulsionada, hace presencia el existencialismo nihilista, que niega la existencia de Dios y coloca al hombre solo en su momento, el hombre en sí, no el hombre para sí. ¿Sí? Con pensadores como Jean-Paul Sartre, como Kafka, hace presencia el marxismo. Tenemos las dos grandes guerras mundiales, tenemos igualmente el florecimiento del capitalismo en los Estados Unidos, tenemos la presencia de los regímenes fascistas, tenemos la Guerra Fría, tenemos la irrupción de los movimientos estudiantiles. Recordamos el famoso movimiento de mayo del 68 en Francia, tenemos el famoso expresión de esa protesta contra la guerra del Vietnam, el Festival del Busto en Estados Unidos. Es decir, lo que yo quiero señalar allí, que esos primeros 50 años son unos 50 años de mucho proceso de cambio, de someter al sujeto al ser. El concepto de persona se disminuye,
y el hombre se cosifica. Mounier critica que el hombre es supeditado a la economía y que es colocado la economía por encima de la persona. En medio entonces de este contexto, ya decíamos el pensamiento del nihilismo, señalábamos con Jean-Paul Sartre y todos estos pensadores existencialistas, sí, que el ser para sí, que planteaba que el hombre es ahora absolutamente libre, pero esta libertad no es un don, sino que el hombre se haya condenado a ella. ¿Por qué? Porque para que la libertad sea plena libertad no puede haber nada enfrentado normativamente al hombre, ni fe en Dios, ni verdades, ni valores. Ya señalábamos el planteamiento del movimiento del existencialismo. Decíamos entonces que Emmanuel Mounier es un filósofo del cristianismo que va a debatir con el existencialismo y el materialismo de la época. Mounier nace por allá en 1905, en la misma época que Jean-Paul Sartre, y que es una época de grandes pensadores de Europa en ese momento. Mounier realmente muere joven, muere por el año de 1945, pero Mounier va a plantear entonces dice, llamamos personalista a toda doctrina, a toda civilización que afirma la primacía de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre todos los mecanismos colectivos que sustentan su desarrollo. Mounier coloca entonces en el centro de la sociedad a la persona humana como ser trascendente, entra en contraposición a la persona sujetada a las condiciones económicas y a la persona humana individualizada, desprovista de toda condición de trascendentalidad. ¿Sí? Mounier dice, él plantea, bueno, fue un revolucionario, luchó contra todo tipo de opresión, por la liberación de la clase trabajadora. Él planteaba redimir al obrero no solo por su condición económica de explotado, sino por su condición de persona, que constituye la esencia de su ser y su trascendencia en la transformación del mundo. Se aparta del concepto del hombre como individuo, limitado a un rol desprovisto de su esencia trascendente. ¿Por qué señalo esto? Porque Mounier lo que hace es salirle al debate a ese concepto de ser humano que hay en ese momento y reivindica el ser como un ser trascendente que va a ser la doctrina que va a nutrir a los movimientos cristianos de liberación en su momento y que vamos a encontrar en los pensadores que vamos a ver posteriores al concilio ecuménico, al concilio ecuménico, ¿sí? Bien. Entonces, miremos las dimensiones espirituales del pensamiento revolucionario cristiano de Mounier y vamos a mirar las que yo señalaba ahora. Monseñor, tenemos la persona es vocación, la persona es encarnación y la persona es comunión, comunicación.